Bien, muy buenas noches. Bueno, muchas gracias al pastor Josué por la invitación, la oportunidad de estar con ustedes. Como él decía, mi nombre es Jairo Suárez y soy pastor en la ciudad de Medellín. Realmente más hacia el sur de Medellín, un municipio que se llama Sabaneta, ahí en la zona metropolitana de Medellín. Así que estamos ahí, ya hace 12 años plantamos una iglesia en la cual servimos y damos gracias al Señor por la oportunidad de poder estar esta noche con ustedes y el testimonio también de poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Así que lo que quiero compartir con ustedes esta noche es una predicación que hace parte de una serie de predicaciones que desarrollé durante lo que va de este año con la iglesia local, en el libro de Eclesiastés, uno de los libros, en mi opinión, más complicados para predicar y para entender, porque es un libro que si tú lo lees sin entender y sin conocer realmente el sentido de lo que está ocurriendo allí, uno ve como un libro existencialista, ¿verdad? Casi que de cortarse las venas, y uno lee esto y en vez de alegrarse el corazón se le entristece por el desasosiego, el desaliento, el desánimo en el que el predicador a veces se refiere de la vida. Y tomé la decisión de hacer esta serie de predicaciones porque creo que vivimos en tiempos difíciles. La pandemia precisamente nos llevó a tratar de buscar el sentido de la vida. ¿Qué sentido tiene la vida? Seguramente ustedes vivieron la misma experiencia que yo viví, y es que todas las agendas que teníamos para el 2020, los planes, los sueños, las metas, eventos, cosas, viajes, vacaciones, vuelos, etcétera, se fueron, como decimos en mi tierra, al traste, ¿verdad? Se dañaron. Y uno dice, pero Dios mío, ¿qué sentido hay? ¿Qué espera? ¿Qué esperanza hay hacia el futuro? Y eso hizo reevaluar precisamente a mucha gente dónde estaba colocando su esperanza, dónde estaba buscando el sentido de la vida. Y lo que hace Salomón en el libro de Eclesiastés es precisamente introducirnos a nosotros en lo que para él significó la búsqueda del sentido de la vida. Salomón va a través del libro de Eclesiastés a mostrarnos a nosotros un recorrido que él ha tenido como buscador del sentido de la vida, para al final decirnos en el último capítulo: vanidad de vanidades, todo es vanidad, absurdo de lo absurdo, todo es absurdo. Hay una sola cosa que resume el sentido de la vida: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Pero para llegar a esa conclusión, Salomón no solamente quiso decirnos cosas que él sabía, sino que él experimentó buscando el sentido de la vida. Y Salomón fue a lugares que seguramente nosotros hemos ido, o que la gente afuera va en busca del sentido de la vida. En el capítulo 1 del libro de Eclesiastés, donde les invito a que ustedes vayan buscando en sus Biblias, él se introduce en esa búsqueda del sentido de la vida, en tratar de encontrarlo a través del conocimiento. Y él dice que él se entregó al conocimiento, que él se puso a estudiar, ¿verdad?, el origen de todas las cosas, y se entregó de lleno a la comprensión de la sabiduría, dice en el verso 17 del capítulo 1. Él se entregó a los libros, se entregó a la ciencia. Ustedes leen seguramente en el libro de Reyes que Salomón era experto en botánica, pero también tenía conocimientos acerca de fauna silvestre y de pájaros y todas estas cosas que él se entregó precisamente para tratar de hallarle el sentido de la vida a través del mucho conocimiento y de los muchos libros. Pero al final del capítulo 1, él llega a una conclusión en el verso 18. Dice, francamente, y leo de la Nueva Versión Internacional: francamente, mientras más sabiduría, más problemas. Mientras más se sabe, más se sufre. Y es su primera conclusión. Miren, yo traté de encontrar el sentido de la vida en lo que se conoce, en las cosas por conocer, en el conocimiento, en la ciencia, en las letras. Y lo único que encontré fue más dolor, porque entre más se sabe, más se sufre. Y entonces, en el capítulo 2, que es el texto que vamos a leer esta mañana, él se dirige a otro camino para buscar el sentido de la vida. El conocimiento no fue, ahí no está el sentido de la vida. Y se dirige a un nuevo camino, y este es el absurdo o el frustrante camino del placer. Ahora va a tratar de buscar el sentido de la vida en el placer, en los deleites de la vida.
Así que quiero invitarle que lea conmigo el capítulo 2, versos 1 al 11. Vamos a leer esta noche y será el texto que estudiaremos juntos en este tiempo. Eclesiastés capítulo 2, versos 1 al 11. Leo en favor de ustedes y estoy leyendo de la Nueva Versión Internacional. Dice así la palabra del Señor. Me dije entonces, vamos pues, haré la prueba con los placeres y me daré la gran vida. Pero aún esto resultó un absurdo. A la risa la considero una locura. En cuanto a los placeres, ¿para qué sirven? Quise luego hacer la prueba de entregarme al vino, y si bien mi mente estaba bajo el control de la sabiduría y de aferrarme a la necedad, hasta ver qué de bueno le encuentra el hombre a todo lo que hace bajo el cielo durante los contados días. Realicé grandes obras, me construí casas, me planté viñedos, cultivé mis propios huertos y jardines y en ellos planté toda clase de árboles frutales. Verso 6. También me construí aljibes para irrigar los muchos árboles que allí crecían y me hice de esclavos y de esclavas y tuve criados y mucho más ganado vacuno y lanar que todos los que me precedieron en Jerusalén. Amontoné oro y plata y tesoros que fueron de reyes y provincias. Me hice de cantores y cantoras y disfruté de los deleites de los hombres. Formé mi propio harén. Me engrandecí en gran manera, más que todos los que me precedieron en Jerusalén. Además, la sabiduría permanecía conmigo. No les negué a mis ojos ningún deseo, ni privé a mi corazón de placer alguno. Mi corazón disfrutó de todos mis afanes, solo eso saqué de tanto afanarme. Verso 11. Consideré luego todas mis obras y el trabajo que me había costado realizarlas, y vi que todo era absurdo, un correr tras el viento, y que ningún provecho se saca en esta vida. Oremos. Padre, guíanos en la meditación de tu palabra, que podamos ver con nuestros propios ojos, Señor, el absurdo camino del placer. Que veamos, Señor, que en esa búsqueda desesperada de diversión, de placeres mundanos, lo único que encontramos es mayor dolor, un trabajo vano, porque al final lo único que encontramos es neblina que no podemos atrapar en nuestras manos. Guíanos por tu Espíritu, Señor. Y si esta noche, Señor, hay personas en este lugar que quizás nos visitan por primera vez, o que están, Señor, siendo tentados y están viviendo una vida desordenada, quizás, Señor, entregado a los placeres de este mundo, tú les muestres por la Escritura, Señor, que ese camino no es el camino hacia el real gozo, la verdadera felicidad. Y si aún algunos se sienten tentados, jóvenes aquí presentes, Señor, o aún personas mayores, que tu palabra sea advertencia y luz en el camino. Pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, uno lee esta descripción de este hombre y uno dice, si hay un tipo de vida que yo quisiera tener sería esa, ¿verdad? Tuve mis propios huertos, mis propios jardines, planté toda clase de árboles, tuve casas, me hice de criados, tuve mucho ganado, vacuno, lanar, y uno lee todas esas descripciones y uno dice, le están describiendo a uno la vida ideal, la vida que todo hombre sueña tener. Pero en realidad lo que nosotros vemos en este texto es precisamente que esa es la cosmovisión que se tiene hacia afuera. Que la vida perfecta, que la vida que vale la pena es una vida que se describe más o menos de esta manera. Déjeme, le leo la letra de la siguiente canción. Yo te propongo que te seas fiel, aunque signifique serle infiel. Regálate una noche conmigo de derroches. Ven, rompe cada regla, haz lo prohibido. Seremos dos corruptos y si es delito, ¿qué podremos hacer? Vale la pena el placer. Y si el remordimiento viene a estorbarnos, ¿qué podemos hacer? Vale la pena el placer. Esta canción es la letra de una canción de Romeo Santos, un cantante secular.
Y él dice, vale la pena el placer. Y esta canción tiene 70 millones de reproducciones. Y la forma en que él describe el placer es como que no importa con tal de que lo disfrutemos. No importa si eres infiel, no importa si haces aquello, lo otro, si la vamos a pasar bueno, no importa nada. ¿Qué podemos hacer? Vale la pena cualquier precio por el placer. Bueno, eso no es lo que yo escucho como pastor en la sala de consejería, en la oficina pastoral. No es lo que yo escucho cuando recibo a hombres y mujeres llorando, porque precisamente pensaron que valía la pena el placer y se entregaron a una relación de infidelidad y están destruyendo sus propias vidas y las vidas de otros. ¿En realidad crees que para ellos vale la pena el placer? ¿Que en 5 minutos de placer y de deleite echaron a perder 20 años de matrimonio? No es lo que yo escucho cuando veo a un niño de 11 años presenciar el divorcio de sus padres. No es lo que yo veo cuando veo en las calles a un adicto que se odia cada vez que recae en su pecado. ¿Vale la pena el placer? No es lo que él piensa. Sin embargo, lo que quiero que hagamos esta noche es que veamos qué dice la Biblia. ¿Qué dice el predicador de su búsqueda en el placer? ¿Vale la pena arriesgarlo todo por buscar el placer y el sentido de la vida en el placer? ¿Vale la pena el placer? Si el lema de la modernidad, época en la que vivimos hace quizás unos 40, 50 años atrás, era la centralidad en la razón, llevará a la humanidad en la emancipación y el progreso. Ese era el lema que tenía la modernidad. La razón va a ser la que nos va a sacar de todos los problemas. Si el hombre se entrega a la ciencia y al conocimiento, ¿verdad? Y descubre las cosas y se quita los despojos de la religión, el hombre será feliz y podremos resolver los problemas. Y la modernidad fracasó, porque nos dimos cuenta que la ciencia no resuelve los problemas más profundos de la humanidad. Y entonces entramos ante la decepción que trajo la modernidad a una nueva etapa que los filósofos han llamado la posmodernidad. Y el lema de la posmodernidad podríamos resumirlo de la siguiente manera: el placer individual es el camino a la real felicidad. ¿Quieres ser feliz? Busca tu felicidad por encima de cualquier otra persona. Busca ser feliz por ti mismo y busca el placer. Salomón ha probado de alguna manera el camino de la modernidad. Él se entregó al conocimiento, se entregó a la ciencia, se entregó a los libros, a tratar de encontrar el sentido de la vida y la solución de los vacíos más profundos de su alma, entregándose a la academia. Y él dice, me causó más dolor. Entonces, ante la decepción que le trajo eso, él se entrega ahora al camino del placer. Y entonces se entrega precisamente ante esa realidad, a buscar el placer para poder hallarle el sentido de la vida. Y en ese sentido Salomón se convierte como en un prototipo del hombre posmoderno, que busca su propio gozo, su propia felicidad por encima de los demás y no le importa más quién está a su lado. Y lo que él básicamente va a hacer es buscar a través de 3 cosas que yo veo en el pasaje, que vemos en el texto, el sentido de la vida. 3 cosas que pudiéramos encerrar bajo la palabra placer, pero que se describen en 3 palabras. Número 1, diversión, licor y poder. Esas 3 cosas que en la cosmovisión del mundo, ¿verdad?, hacia afuera, son vistas como el placer. El placer está en esas 3 cosas, en la diversión, mujeres, licor, poder. Él va a tratar de hallar el sentido de la vida. La pregunta es, ¿lo hallará? ¿Hallará Salomón el sentido de la vida en esas cosas? Y vamos a trazar entonces nuestra predicación a través de 3 puntos que quiero dejar con ustedes esta noche. En primer lugar, quiero que vean conmigo la búsqueda de Salomón, la búsqueda de Salomón. Mire conmigo nuevamente el versículo 1. Me dije entonces, vamos pues, haré la prueba con los placeres, y esta expresión, me daré la gran vida. ¿Ha dicho usted alguna vez eso? En Colombia decimos, esta no es la vida que yo me merezco, pero es la que Dios me ha dado. O es la vida que yo me merezco, ¿verdad? Me daré la gran vida. Y Salomón
se entrega precisamente a eso. Él es el rey de la nación, tiene las posibilidades abiertas de hacer lo que él quiera y dice, lo voy a hacer. Salomón emprende esa búsqueda de darse la gran vida y prueba 3 cosas que para muchas personas resumen una gran vida. Si usted le pregunta a un joven promedio en la calle, descríbeme lo que significaría la gran vida, seguramente diversión estará ahí, entretenimiento, diversión, placeres. Seguramente el licor estará ahí presente, una fiesta, ¿verdad? Amigos y demás. Y el poder, el dinero, el poder. Por lo menos esas 3 cosas estarían presentes en la descripción que la gente tiene de lo que es una gran vida. Así que a esas cosas se entrega Salomón. En primer lugar, él se entrega a la diversión y se dice a sí mismo, me dije, ven ahora, probaré con el placer. La Nueva Biblia de las Américas dice, diviértete. Él le dice a su propia alma, alma, diviértete. Si el conocimiento lo único que trae es dolor y angustia, entonces entreguémosle el corazón a la risa para que huya el dolor del corazón, piensa él. Entreguémonos a una vida de diversión, porque en el conocimiento él se ha abstraído de los placeres, de las fiestas, de las cosas, y se ha entregado a los libros y ahí halló dolor. Entonces dice, no más esto, me voy a entregar a los placeres. Cierra los libros, cierra su vida como académico y se entrega a la diversión. Mario Vargas Llosa acuñó el término la civilización del espectáculo, que de hecho encarna uno de sus libros. Y esta expresión, la civilización del espectáculo, es la forma de describir el estado actual de nuestra sociedad. Para Vargas Llosa, la civilización del espectáculo es una sociedad donde el primer lugar en la tabla de valores vigentes lo ocupa el entretenimiento y donde divertirse, escapar del aburrimiento es la pasión universal. Ustedes tienen a un personaje muy famoso, un youtuber muy famoso, que normalmente lo que hace es contarnos experiencias en lugares que visita. Se llama Luisito Comunica. Y este personaje es un personaje que hace humor un poco, pero que nos cuenta historias sobre lugares. Y realmente lo que él está haciendo es ayudarle a la gente a vivir con la experiencia de otro, a través de las experiencias de otro, lo que significaría quizás estar allí. Y es por un momento como escapar de la realidad de que yo no salgo de la ciudad, que lo más lejos que yo puedo viajar es cuando voy a mi trabajo, y como que uno se desconecta y trata como de abstraerse de su propia realidad y poder como conectarse en los lugares donde él está. Entretenimiento, diversión, escapar del aburrimiento de mi vida y alegrarme con la alegría de otro. Añade el Nobel peruano que la civilización del espectáculo es una que privilegia la imagen sobre las ideas. La gente que es más famosa, que tiene más dinero, que tiene más popularidad, no es la gente que tiene mejores ideas, es la gente que tiene una mejor imagen y que vende una mejor imagen. Esa es la sociedad en la que vivimos. Una sociedad que privilegia el ingenio sobre la inteligencia, la viveza. En Colombia decimos la malicia indígena, ¿verdad? Ese tema de ser vivos, de llegarle por delante al otro, por encima de la inteligencia. Y en donde divertirse, dice él, es la pasión universal de esa sociedad. El humor sobre la gravedad, la banalidad sobre lo profundo y lo frívolo sobre lo serio. Ese es el mundo de TikTok. Ese mundo, esa sociedad del espectáculo está descrita en TikTok. Quiero que vean una imagen en la pantalla siguiente. Esta niña que ustedes ven allí tiene 400 millones de vistas en TikTok. 400 millones de personas la han visto. ¿Cuántos habitantes tiene México? 127 millones. Bueno, la han visto quizás 3, casi 4 Méxicos. Sus videos, ¿y saben qué es lo que ve la gente? ¿Por qué todo el mundo quiere verla? Porque hace gestos con su cara. 400 millones de vistas. Yo no sé cuántas millones de vistas tenga la predicación del domingo de pasado en este púlpito, pero estoy seguro que no son 400 millones. Lo que sí estoy seguro es que tenía muchísimo más contenido y era mucho más importante para lo eterno que una niña haciendo gestos. Pero vivimos en la sociedad del espectáculo. El arte, piensa en el arte. ¿Cuáles son las películas más vistas?
¿Cuáles son las obras de teatros que llenan? ¿Cuál es la música que la gente escucha hoy día? No me gusta lo que dice, son barbaridades lo que dice, pero es pegajosa. Y ahí están los muchachos, ¿verdad? O la gente. Porque vivimos en medio de una sociedad dominada por un deseo de escapar del dolor, refugiándose en la diversión, en la sociedad del espectáculo. Y esa estampida social hacia la diversión como medio para calmar la angustia, el dolor de una vida vacía, sin Dios, en tratando de encontrar una sonrisa en algo vano, superfluo, no escapa a la realidad de la iglesia. En la iglesia del espectáculo muchas veces importa más la forma que el contenido. No importa ni siquiera lo que decimos en las canciones, sino que sea súper artificioso y que haya 50 músicos aquí al frente, ¿verdad? Y que sea súper espectacular. Pero no importa que lo único que diga es el que no brinque no tiene a Cristo. Y eso sea todo lo que dice. Y nuestras iglesias están llenas, tristemente, de una sociedad del espectáculo. Hay más música que adoración. Los mensajes son más entretenidos e importan más que sean entretenidos que se digan las verdades de Dios. Importan más las sensaciones religiosas que las convicciones teológicas. ¿Cómo estuvo el culto? Aburrido, no sentí nada. Ahora, no hay nada intrínsecamente malo en la diversión o el placer. Hay buenos placeres que Dios nos ha dado y de hecho Salomón nos va a hablar de eso más adelante en su libro, en su sermón. Dios nos facultó de pasiones, Dios nos dio deseos, Dios nos dio la posibilidad del gozo, del deleite, de la sonrisa. Y como Salomón nos va a mostrar más adelante, hay lugar para eso. El punto, mis hermanos, es que no podemos hacer de la diversión y de la risa nuestro refugio para la angustia y para el dolor. Pues como veremos, la diversión no va a resolver los vacíos más profundos del corazón. Una copa, una fiesta, un video de TikTok, un Instagramer, un video de YouTube, no va a solucionar el vacío que hay en tu corazón. Diversión. El verso 3 se dirige a otro elemento del placer, el vino. Mire conmigo el verso 3. Quise luego hacer la prueba de entregarme al vino. Entonces la diversión no fue, la risa no fue, entonces voy a probar ahora con el vino. Hace la prueba de entregarme al vino. Si bien mi mente estaba bajo el control de la sabiduría y de aferrarme a la necedad hasta ver qué de bueno le encuentra el hombre a lo que hace debajo del sol durante los contados días de su vida. Había allí un hombre dividido. Mientras seguía buscando sabiduría, se aferró a la insensatez, dice otra versión. Y el punto es que cuando nos entregamos al vino, muchas veces creemos que podemos sostener esa división. Pero el vino termina haciéndonos perder el control. La Escritura dice que en el vino hay disolución. La necedad disuelve la cordura. El vino disuelve la cordura. Salomón lo va a reconocer por experiencia vivida. En Proverbios 21 él dice, el vino lleva a la insolencia y la bebida embriagante al escándalo. Nadie bajo sus efectos se comporta sabiamente. Y todos tenemos ese tío, esa tía, que en Navidad daña la fiesta, ¿sí o no? Y que es un señor, pero en Navidad con 2 copas se transforma y daña la fiesta. Bajo sus efectos nadie se comporta sabiamente. Y se entrega al vino y se da cuenta que en el vino tampoco está. Finalmente él se entrega al poder y en los versos 4 al 8 nos refiere precisamente el asunto del poder. Ahora, cuando uno lee versos 4 al 8, de todo lo que él hizo, se construyó casas, se plantó viñedos, huertos, jardines, construí aljibes para irrigar muchos árboles, se hizo de esclavos y esclavas. Uno dice, ahí lo que está es amando el dinero, pero en realidad yo creo que es más profundo que el dinero. En primer lugar, miren que las repeticiones más grandes es yo me hice eso para mí. Él no dice que él hizo eso, él dice que él se hizo eso, me hice esto, me hice aquello, me construí, me planté, me hice. Y lo que hay allí detrás de todas estas cosas es que hay un deseo profundo de tener poder. Uno lee esta descripción y yo les decía ahorita al pastor Josué, uno parece estar leyendo como un corrido prohibido. ¿Has escuchado esas canciones?
que yo tengo casas y yo tuve tantas cosas y mis camionetas y esto y aquello. Y uno lee esto de Salomón y uno le parece estar leyendo algo así. Una experiencia de alguien que está creyendo que su valor, su valía está en todo lo que tiene a su alrededor. La gente que le sirve, los esclavos que le sirven, las mujeres que tiene. Parece la hoja de vida de un mafioso. Ustedes saben, y quizás una de las cosas por las que Medellín es más conocido, tristemente, es por un personaje de apellido Escobar, que murió hace muchísimos años, pero todavía se escucha la palabra Medellín y de una vez asocia con Pablo Escobar. ¿Sabían ustedes que Pablo Escobar tuvo una hacienda y en esa hacienda mandaba traer hipopótamos? Que tuvo muchos hipopótamos, jirafas, cebras, leones, tigres de Bengala, etcétera, etcétera, etcétera. En Colombia no hay eso. Un tipo que alquilaba un avión de carga o un barco para traer hipopótamos. ¿Qué es lo que quería mostrar? ¿Qué es lo que quería mostrar al tener eso? No solamente tuvo eso, tuvo reinas de belleza, pagó reinados de belleza para que la persona que él quería quedara de reina de belleza. Se construyó su propia cárcel. ¿Qué es lo que quería mostrar con estas cosas? ¿Que tenía mucho dinero? No, que tenía poder. ¿Saben por qué? Porque hay algo que es más atractivo que el dinero y es el poder. Por eso Salomón habla de cosas compradas, no tanto de cosas compradas, sino de personas adquiridas. Me hice de esclavos, me hice de criados, tuve un harén. Salomón no solamente se detuvo a adquirir cosas, sino que adquirió personas. Tiene un harén, tiene esclavos. El dinero compra cosas, el poder almas. Y eso es lo que está haciendo Salomón, mostrando su poderío. Ahora la pregunta es, ¿halló lo que buscaba? ¿Halló el sentido de la vida? La conclusión al final del pasaje es, y entonces descubrí que sí, que hay que vivir la vida loca, que hay que entregarse a la diversión, que hay que entregarse al vino, porque sí, por fin hallé el sentido de la vida, ahí estaba. ¿Es eso lo que dice? No es lo que dice. No halló el sentido de la vida en ninguna de esas cosas, ni en la diversión, ni en el vino, ni en el poder. ¿Saben por qué? Porque la paradoja del placer es que entre más se busca, menos se encuentra. Entre más se busca, menos se encuentra. Y eso nos lleva a nuestro segundo punto esta noche, la frustración de Salomón. Verso 2. En el verso 2, cuando él ha probado en la diversión, él dice que a la risa la consideró una locura. En cuanto a los placeres, se plantea esta pregunta retórica: ¿para qué sirven? ¿Para qué sirven? La diversión es tonta, dice la Nueva Traducción Viviente, es una locura. Así como no se puede tapar el sol con un dedo, tampoco se puede tapar el sinsentido de la vida con entretenimiento. Entre más oportunidades en la vida tenemos de entretenimiento, más aburridos nos encontramos. ¿Se ha dado cuenta usted de eso? Los niños hoy viven en mayor aburrimiento que los niños hace 20 años. Pero los niños hoy paradójicamente tienen más oportunidades de entretenimiento. Nosotros soñábamos de niños, o por lo menos yo, con la posibilidad de ir al cine una vez al mes. Y eso era maravilloso, ¿verdad? Mi papá me decía, hijo, tal día vamos a ir al cine. Y era una vez al mes, y eso era sagrado. Y ese era el día más especial y uno soñaba con eso. Y eso era lo que lo hacía uno feliz. Luego soñamos con la posibilidad de alquilar películas en Blockbuster. ¿Recuerdan esa época? Y uno se llevaba 3 un fin de semana y las rentaba. Y ya pasaba de ver una al mes a tener 3 para escoger. Increíble, tengo 3 para escoger un fin de semana. Pero nos aburrimos de eso. Luego las podíamos conseguir piratas a, 50 pesos mexicanos, a 20 pesos mexicanos. Y teníamos la colección en la sala así, ¿verdad? Más grandes que nosotros mismos de películas piratas. Y la posibilidad de escoger lo que usted quisiera antes de que fuera al cine. Y nos aburría también.
Hoy día tenemos más de 5.500 títulos en Netflix, pero no encontramos qué ver. Y decimos, no, es que lo que necesito es Disney Plus. Si tan solo tuviera Prime Video, sería tan diferente. ¿Notan? Entre más posibilidades de entretenimiento tenemos, más aburridos nos encontramos. Porque la paradoja del placer es que entre más se busca, menos se encuentra. La diversión es locura porque no quita el aburrimiento, lo incrementa. ¿Usted cree que dándole una tableta a un niño le está quitando el aburrimiento? Se lo está incrementando. Cada vez está más aburrido. Lleve un niño de escuela elemental, de primaria, a un lugar donde no haya internet, a un adolescente, se enloquece, se aburre. Es locura porque aunque me pase la vida viendo diferentes cosas, eso no hace que el drama, el dolor, el misterio, la enfermedad, la muerte desaparezcan de una vida. No se puede tapar el sol del quebranto de la vida con el dedo del entretenimiento. Y hay tantas personas ocultando su quebranto y su dolor, escondiéndose en vano entretenimiento, creyendo que eso los hará felices. Y cada vez lo que encuentran es más vacío, más dolor. Del vino Salomón dice que hasta ver qué de bueno le encuentra el hombre a lo que hace bajo el cielo. Es frustrante. Él dice que bebió hasta que pudiera ver algo de alegría en la vida. Bebía al punto hasta que por fin pudiera desconectarse de la vida. Es frustrante pensar que para poder llegar a disfrutar algo de placer en el mundo, yo tenga que desconectarme de él al emborracharme. Hablando de los efectos del mucho vino, el mismo Salomón en Proverbios dice: tus ojos verán alucinaciones y tu mente imaginará estupideces. Te parecerá estar durmiendo en alta mar, acostado sobre el mástil mayor. Es absurdo que la forma de encontrar alivio a la angustia de la vida, por la cual muchos se entregan a una botella para aliviar el dolor y la angustia, es absurdo que la forma de alivianar la angustia de la vida sea desconectándome de la vida. Me tengo que desconectar de la vida para poder tener algo de alivio en la vida. Pero aún ese alivio es temporal, es vano, porque después que llega la resaca, se siente peor. Porque aún esa libertad temporal que parece que da el vino y el alcohol, donde nos desinhibe a nosotros y nos hace experimentar, vivir y hacer cosas, más tarde nos avergonzamos de esas mismas cosas que hacemos. Y supuestamente eso que nos libera de una vida esclavizada al dolor y al quebranto, termina haciéndonos esclavos de él. Porque eso es lo que hace el licor. Vamos en búsqueda del licor para tener libertad y terminamos esclavos de él y llenos de más dolor. Del poder, la frustración es que él dice que gocé, disfruté del fruto de mi trabajo, pero la frustración que él halló en el poder es: y eso es todo, y eso es todo. Solo eso saqué de tanto aferrarme, eso es todo, dice en el verso 10. Yo le entregué tanto a esto y eso es todo lo que encontré, y eso nos lleva a nuestro tercer punto, que es la conclusión, en el verso 10 y 11. El verso 11 dice: consideré luego todas mis obras y el trabajo que me había costado realizarlas, y vi que todo era absurdo, un correr tras el viento, y que ningún provecho se saca en esta vida. Al comienzo, la pregunta que se plantea al predicador es: ¿para qué sirve la diversión? ¿Para qué sirven los placeres? Y al final termina con una conclusión: no sirven para nada. Es vacío, es absurdo, es vanidad, dice la Reina Valera. Es vanidad de vanidades. La palabra hebrea que se usa allí es hebel. Esa palabra hebel es una palabra multisentido. Tiene la connotación como de la niebla, ¿verdad? Y la niebla parece que está ahí, pero tú tratas de atraparla y no está ahí. La niebla da la impresión de que tú sales en la ventana de tu casa, la ves allí, te vas a la cocina a servir un café y cuando regresas desapareció. No dura, se acaba.
Y así es como describe el libro de Eclesiastés la vida sin Dios. Es Hebel, es vacía, es hueca, es sin sentido, es absurda, no se puede capturar, no se puede obtener. Está un momentico y cuando crees que ya llegaste, desaparece delante de ti. Es correr tras el viento, no saqué ningún provecho de ello. El punto del predicador es que el placer requiere mucha inversión y lo que se saca es muy poquito. Piensa en eso. La diversión tiene un costo alto para el cuerpo. ¿Cuántas veces no hemos destruido el cuerpo en busca de la diversión? Nos acostamos a las 2 de la mañana y nos levantamos a las 5 a trabajar. Y creemos que eso no va a tener ningún efecto. Y hay un costo que se está pagando. Hay un costo espiritual, me está alejando de Dios. El licor tiene un alto costo para mi cuerpo, para el bolsillo, para la estabilidad de mi familia, para la vida de mi esposa, de mis hijos. Pago un alto costo para ese placer y el resultado es muy poquito. El beneficio es muy poquito. El poder tiene un alto costo también, alto, y se entrega uno a eso y también es poco el beneficio. Y lo que dice Salomón es trabajar tanto por hallar el sentido de la vida para tan poco provecho. Entregarme a esto, entregar mi vida a todo esto para tan poco. Y eso es la experiencia de mucha gente que cuando conoce al Señor mira hacia atrás y dice, tantos años desperdiciados. Tantas cosas que me entregué y que dañé y que desperdicié, creyendo que ahí estaba el sentido de la vida, que ahí iba a encontrar alegría y lo único que encontré al paso fue destrucción. Dañé mi matrimonio, dañé el corazón de mis hijos y hay solamente destrucción a su alrededor. Mucho trabajo para muy poquito. Y la pregunta que yo quisiera que pudiéramos hacernos es, ¿y si el asunto con el sentido de la vida, con el gozo verdadero, no es que se encuentra a través de nuestro trabajo y de nuestro esfuerzo, sino que quizás el sentido de la vida, el gozo verdadero, quizás no está en mi poder? Que eso que llamamos gran vida no está a nuestro alcance conseguirlo, sino que Dios ha dejado la gran vida fuera de nuestro alcance, para que no podamos hallarla a través de nuestros medios humanos y carnales, sino que ha dejado la gran vida para ser provista por Él y no alcanzada por nosotros. Y aquí entonces entra la ironía del Evangelio, porque Dios dispuso que lo que le da sentido a la vida, es decir, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, su obra que nos da nueva vida, estuviera por fuera del alcance de nuestro conocimiento. ¿Qué es lo que Salomón experimentó en el capítulo 1? Yo lo conocí todo, pero ningún conocimiento me liberó del dolor y del quebranto. Porque Dios dejó fuera del conocimiento de los seres humanos la revelación de su nombre y de su gloria y del sentido de la vida. No conocemos a Dios por que lo conozcamos a través de nuestros medios, nos tiene que ser revelado. Dios dejó fuera del alcance de nuestro conocimiento el conocimiento de Dios, de la gloria de Dios, y tiene que ser revelado por Él a nosotros. De la misma manera, Dios dispuso que estuviera fuera del alcance de nuestro esfuerzo o trabajo y de nuestra dependencia el sentido de la vida. No está en nuestro conocimiento alcanzarlo, no está en nuestro trabajo alcanzarlo. Capítulo 1 no se puede hallar a través de lo que yo pueda conocer, a través de la investigación y el estudio. Capítulo 2 tampoco lo puedo hallar a través del trabajo y de entregarme a los placeres de la vida. No está en el conocimiento, no está en el trabajo de buscarlo, el sentido de la vida. La vida abundante, la gran vida, mis hermanos, se halla solo por el trabajo y la obra de Dios en Cristo. Solo por el trabajo de Dios, solo por la obra de Dios en Cristo podemos hallar el sentido de la existencia. Romanos 9 y Efesios 2 lo describen de la siguiente manera. Por lo tanto, la elección no depende
ni del deseo ni del esfuerzo humano, sino de la misericordia de Dios. Dios dejó el sentido de la vida, eso que nos transforma, que nos da nueva vida, fuera de nuestro alcance, fuera de nuestra posibilidad de alcanzarlo por nuestra fuerza y nuestro poder, de nuestro esfuerzo humano, sino que corresponde a su infinita misericordia solamente. Efesios 2 dice, por la gracia de Dios ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Dios en su infinita sabiduría destinó dejar el sentido de la vida, la gran vida, fuera de nuestro alcance. Y muchas veces lo que nos encontramos es una carrera de ratas. ¿Han visto los hámster en la ruedita? Corra y corra y corra y nos levantamos todos los días, y si tan solo yo tuviera esto. Y los muchachos creen, si tan solo yo pudiera terminar mi universidad sería tan feliz, y la terminan. Si tan solo pudiera conseguir mi primer trabajo, y lo consiguen. Si tan solo pudiera tener una familia, y se casa. Si tan solo pudiera tener hijos, y los tiene. Si tan solo pudiera ser jefe, y es jefe. Si tan solo, y es correr en una rueda toda la vida tratando de hallar el sentido de la misma en cosas fuera de Dios. Y lo que vamos a llegar al final de nuestros días a darnos cuenta que Dios no destinó el sentido de la vida ni en nuestro esfuerzo ni en nuestro conocimiento, sino que está fuera de nosotros, para que cuando veamos ese sinsentido en el que nos encontramos en muchos momentos de nuestra vida, clamemos y digamos: Señor, ¿qué es este vacío que tengo? Esta cosa en mi corazón que es del tamaño tuyo y yo no puedo llenarlo en nada que hago en esta tierra. Y entonces puedas venir de rodillas a los pies de Cristo y clamar para que te salve y te rescate de tus pecados. Así Dios destinó que la salvación llegara a los hombres, no a través de su esfuerzo ni de su conocimiento, sino del trabajo de Dios en Cristo Jesús. El Evangelio revierte la frustración. Y miren ahí en su pantalla. Porque pasamos de tanto esfuerzo para tan poco, tanto que yo me maté trabajando, tanto que yo me maté haciendo esto, tanto que hice para esto, que ese es el resumen de una vida sin Dios, tanto para tan poco. Y el Evangelio revierte eso y lo transforma en tan poquito que yo he hecho, en realidad nada, y Él me lo da todo. Revierte el asunto. En el Evangelio descubro que no se trata de mi trabajo, de mi esfuerzo, sino de que cuando yo no he hecho nada, Dios lo hizo todo por mí y en mi favor. Y entonces, cuando entiendo esa realidad, entiendo que hallo el sentido de la vida, cuando abrazo por la fe a aquel que se esforzó al punto de la muerte por darme vida, cuando entiendo que no es por mi trabajar, cuando entiendo que está en mí en renunciar a las obras insuficientes y pecaminosas y confiar en su obra suficiente, es ahí donde se encuentra el sentido de la vida. Hermanos, no trabajas, tú no vives para algún día darte la gran vida. No sé aquí cómo es, pero en mi país, el sueño de la gente y la meta de la gente es la jubilación. Dejar de vivir 40 años para vivir bien 5 o 10. Entregarse en esfuerzo, en renunciar a lo realmente importante, a Dios, a la familia, a las cosas que tienen real valor eterno, y entregarme al poder, al dinero, a la diversión, etcétera, para llegar a un momento en la vida y decir: me daré la gran vida. Tú no trabajas y tú no vives para algún día darte la gran vida. La gran vida no será el fruto de tu trabajo. Si vives pensando así, al llegar allí llegarás a encontrarte con el sinsentido. La gran vida es el fruto de su trabajo. Entonces, vive la vida, goza la vida que tienes, agradece la vida que tienes, porque la tienes por la pura gracia de Dios. 3 preguntas que quiero dejarte para que puedas meditar en casa o en tu grupo de oración, como ustedes lo hagan, en familia, en fin. Esa es la frase con la que comienza: me daré la gran vida. Eso es lo que Salomón arranca en el capítulo 2 queriendo hacer. Me daré la gran vida. Yo te pregunto, ¿qué significa para ti la gran vida? Si yo te pidiera que describieras
Descríbeme lo que sería para ti la gran vida. ¿Crees que tu lista sería semejante a la de Salomón? Tener cosas, tener personas que te sirvan, la diversión, la risa. ¿Qué significa para ti la gran vida? No es la respuesta, aquí está, porque en la iglesia trabajamos en grupos de conexión, entonces tenía que hablar con su líder. La segunda pregunta ¿es el evangelio de la gracia la gran vida para ti? Es decir, ¿tú trabajas para la gran vida o entiendes que ya tienes la gran vida? Porque si estás en Cristo, tú deberías vivir como quien tiene la gran vida. Un cristiano que viva de una manera en que no disfruta la vida que tiene, no ha entendido qué es lo que Dios ha hecho por él. Porque lo que Dios ha hecho por ti es que tú estabas muerto y ahora tienes vida. Y eso es el milagro más extraordinario que Dios ha hecho. El evangelio de la gracia es la gran vida para ti. ¿Cómo se hace esto evidente? Y finalmente, ¿cómo se ve una persona que entiende y vive la gracia de Dios? ¿Cómo luce una persona que entiende que lo que es y lo que llegará a ser no es por su esfuerzo, por su conocimiento, sino por la infinita gracia de Dios en Cristo? Te animo a que puedas meditar en estas preguntas en casa, en tu grupo pequeño, y que puedas meditar en tu corazón. Déjenme terminar en oración y quiero pedirles que cierren sus ojos allí y que puedas pensar en esa primera pregunta. ¿Qué significa para ti la gran vida? El apóstol Pedro dice que muchas veces la razón por la que la gente no pregunta por la esperanza que tenemos en Cristo es porque esperamos las mismas cosas que la gente del mundo. Y si tú como creyente defines la gran vida en los mismos términos que lo define una persona sin Dios, yo creo que debes reevaluar tu definición de la gran vida. Porque entonces no hay diferencia. Si tú tienes la misma esperanza que tienen los de allá afuera, tener un lindo carro, una linda casa, un empleo estable, y si eso es una casita a las afueras de la ciudad, unas buenas vacaciones, una linda familia, un perro labrador. Si defines la gran vida en los mismos términos que lo define el mundo, ¿de qué esperanza le vamos a hablar a ellos? Si lo único que ven es que esperamos lo mismo que ellos. Y si es así, yo te pido que puedas ahí en tu corazón orar a Dios y venir en arrepentimiento y decir: Señor, quizás mi esperanza está en las mismas cosas que tiene la gente afuera. Y no necesariamente esas cosas son malas, pero no deben ser mi esperanza. No debe ser lo que define si tengo una gran vida o una mala vida, sino el considerar que si estoy en Cristo, que si yo era muerto y ahora vivo, que si estaba perdido y he sido hallado, que si era enemigo y ahora soy hijo, entonces tengo una gran vida, vivo la gran vida. Señor, te ruego que abras nuestros ojos para ver las glorias del Evangelio y lo glorioso de lo que tú has hecho en favor de nosotros, por pura gracia, no por nuestro trabajo, no por nuestra investigación o conocimiento, sino porque a ti te plació revelarnos a Jesucristo, porque a ti te plació, Señor, llevarlo a Él a la cruz y que en su trabajo, en su obra, yo halle, Señor, el sentido de la vida. Padre, yo oro por aquellos especialmente que están caminando en la línea de la tentación y que están quizás tentados como hijos pródigos a irse a buscar el sentido de la vida afuera, en el licor, en una relación hacia afuera, en unas vacaciones contigo, unas vacaciones de la iglesia y no volver y perderse por unos meses y experimentar por ellos mismos
en estas cosas que sus amigos quizás describen, que ven que otros al parecer disfrutan el sentido de la vida. Señor, Eclesiastés es el libro que no leyó Proverbios. Eclesiastés es el libro que dio lugar al proverbio, porque es a través de los golpes que Salomón se dio en su vida que después trajo proverbios para nuestra enseñanza. Y yo te ruego, Señor, que mis hermanos, especialmente los jóvenes presentes, puedan aprender por proverbios y no por Eclesiastés el sentido de la vida. Puedan aprender a través del consejo de tu palabra de qué se trata la vida y no a través de la experimentación como Eclesiastés lo muestra, de darse golpes y golpes y golpes para llegar a lo mismo. El fin de todo esto es: teme a Dios. En Proverbios el temor a Dios está al comienzo. El principio de la sabiduría es el temor al Señor, capítulo 1, verso 8. En Eclesiastés la conclusión, el temor del Señor, está al final. El fin de todo esto es: teme a Dios. Yo te ruego que le des convicción a mis hermanos que al final, que ellos pueden encontrarse con el temor del Señor al comienzo en sus vidas y entendiendo eso, o al final y a través de muchos golpes llegar a la misma conclusión, que se trata de temerte a ti. Te ruego que por tu misericordia los libres de no tener que transitar por Eclesiastés y que entiendan que en la diversión, en el placer, en el poder, en el dinero, en las cosas vanas de este mundo, no se halla el sentido de la vida. Que solamente en ti y por los méritos de Cristo y por la obra de Dios en Cristo podemos ser reconciliados con Dios, tener una nueva vida, un nuevo corazón y entender de qué se trata: de temer a Dios y guardar sus mandamientos. Ayúdanos a caminar así. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Vida Nueva para el Mundo se sostiene y propaga el mensaje de salvación de Jesucristo gracias a Dios y a tus donativos. Llevemos juntos el Evangelio de Jesucristo al mundo entero. Realizamos eventos, seminarios, congresos y diferentes programas para dar a conocer el mensaje de salvación y el poder de nuestro Señor, transformando y edificando vidas de mujeres, hombres, niños alrededor del mundo. ¿Qué pasa cuando decides hacer tu donativo? Aunque no puedas llevar la palabra personalmente a todo el mundo, de esta forma lo estás haciendo. Con tus donativos o aportaciones, estás sembrando y formando parte de lo que Dios está haciendo en su obra. Estás ayudando a traer luz a la oscuridad, paz al conflicto y esperanza a los que no tienen ninguna. Dona desde México. Dona desde Estados Unidos. Para el resto de donaciones de otras partes del mundo, www.vidanuevaparelmundo.org.mx/dona. Estamos cumpliendo la gran comisión. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y he aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo.